encontrarnos y conectarnos con toda la comunidad médica y científica. Hoy nos encontramos en el... Les pedimos a todos, por favor, que puedan mutear sus micrófonos. Hoy nos encontramos en el tercer capítulo del curso de expertos que hemos nombrado Explorando el mundo de la vejiga neurogénica pediátrica. Así que tenemos el gran placer de escuchar al doctor Vaquero, a la doctora Carrascal y a la doctora Ocampo en el día de la fecha. Es el último encuentro, estamos muy contentos de todos los que nos acompañaron hasta esta instancia. Mi nombre es Jean-Pierre Saint-Hubert, soy el gerente de marketing para la región de Rola. Como siempre les comentamos, Coloplast es una empresa global con alta presencia regional en cada uno de los países, así que les pedimos por favor que no duden en escribirnos, no duden en conectarse con nosotros y en hacernos llegar sus sugerencias y sus consultas. Estamos muy contentos, como les comentaba, de poder estar compartiendo con ustedes este encuentro. Muchísimas gracias al equipo de Colombia, a Carlos, a María y a Moni, que están haciendo un excelente trabajo para seguir elevando los estándares de salud en toda la región. No los aburro más. Les pedimos a todos que por favor puedan mantener los micrófonos y las cámaras apagadas para disfrutar a los expertos en el día de hoy. Doctor Richard, bienvenido. Muchísimas gracias y el escenario es suyo. Muchas gracias, Jean-Pierre. ¿Me escuchas bien, cierto? ¿Y me ves bien? Sí. Perfectamente. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Quiero de verdad hoy nuevamente agradecer a Coloplast la oportunidad que le da a la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica de desarrollar este tipo de ciclos de conferencias que permiten que sensibilicemos a todos los profesionales de la salud en el manejo y abordaje de los pacientes con vejiga neurogénica y trastornos miccionales. Quiero de verdad darle un agradecimiento muy especial a Carlos, Mónica y María Isabel del equipo de Coloplast de Colombia por todo el esfuerzo que han hecho para esto, y también a mi compañera Luisa Fernanda Rojas, que ha sido como la cabeza visible de ACONEPE para hacer este evento y organizarlo. Entonces, eso creo que es importante que lo conozcamos porque buscamos realmente es hacer un proceso de sensibilización en salud. El día de hoy, como ya lo mencionó Jean-Pierre, vamos a hablar del último capítulo que básicamente habla sobre disfunciones miccionales, específicamente vejigas neurogénicas no neurogénicas, que es el capítulo que me tocó a mí, pero obviamente vamos a tener otros panelistas muy interesantes como la doctora Marta Isabel Carrascal y la doctora Ángela, que también nos van a dar unos aportes importantes. Voy a empezar entonces mi charla de disfunción miccional pediátrica, específicamente hablando del síndrome de Hickman, y me remonto a la historia donde desde 1973 el doctor Hickman y Bauman, que son urólogos pediatras de la Universidad de California y que trabajaban en ese entonces en el Hospital de Niños de San Francisco, describieron por primera vez hallazgos muy característicos en 14 pacientes entre la edad escolar y pubertad que compartían unas manifestaciones clínicas muy similares. Entre estas manifestaciones clínicas tenemos la presencia de enuresis. Uy, espérate que se fue aquí. ¿Ahí lo alcanzan a ver otra vez? Sí. Sí, doctor, perfecto. Listo. Dentro de estos tenemos la presencia de enuresis, incontinencia diurna, encopresis y estreñimiento, infecciones urinarias a repetición. ¿Sí? Doctor, ahí está, disculpa, ahí va, ahí perfecto. Apriete por favor la crucecita abajo a la izquierda en el chatcito, así podemos ver completa la pantalla. Espérate un momento. Vuelvo y comparto entonces. Pensé que estaba compartida. Ahí se ve la pantalla completa. Ahí sí, perfecto. Pero fíjese, doctor, si le aparece un cuadradito muy chiquito, el margen inferior derecho de Teams, ahí, ese mismo. Ahí está, perfecto. Muchas gracias, Sí. disculpe.
Estaba obstruyendo ahí, si tienes razón. Entonces lo que mencionaba era que desde 1973 estos doctores describieron unas manifestaciones clínicas en 14 pacientes entre la edad escolar y pubertad que compartían unas manifestaciones muy similares: enuresis, incontinencia diurna, encopresis, infecciones del tracto urinario, alteraciones anatómicas descritas por ecografía o estudios urodinámicos, en los cuales no había una alteración específicamente anatómica desde el punto de vista de obstrucción del tracto urinario de salida, ni tampoco ninguna evidencia de compromiso neurológico en el contexto de pacientes con una vejiga neurogénica, en los cuales además compartían alteraciones emocionales o psicológicas o comportamentales, y no había una mejoría en estos pacientes relacionados con las correcciones quirúrgicas. Y desde entonces se plantea la posibilidad de que sin duda alguna existía un componente de disinergia de trusor esfínter con el piso pélvico que generaba muy probablemente estas manifestaciones, y fueron los primeros casos que describieron este síndrome de Hitman. Para hablar entonces del síndrome de Hitman, tenemos que recordar que nosotros, para hacer la evaluación de los pacientes con alguna anomalía relacionada con el funcionamiento vesical en niños, nosotros tenemos que tener en cuenta que yo puedo tener alteraciones anatómicas o funcionales, y entre las anatómicas tenemos específicamente las valvas de uretra posterior o las estenosis de la uretra, y dentro de las funcionales vamos a tener el compromiso neurogénico de la vejiga o el compromiso no neurogénico. Dentro del neurogénico, ya en capítulos anteriores hemos hablado extensamente de la vejiga neurogénica, del mielomeningocele y cualquiera de los defectos neurológicos que ya conocemos, y esos, digamos, son los que están relacionados específicamente con este término. Pero los no neurogénicos incluyen todos estos que ustedes ven aquí, que constituyen una consulta muy común en pediatría, más en estos tiempos de pandemia, pero específicamente a lo que nos vamos a referir el día de hoy tiene que ver con la micción disfuncional, que incluye 3 categorías importantes. La disfunción intestino-vejiga, que se hablará ampliamente en el Congreso Colombiano de Nefrología Pediátrica a finales de mayo, el síndrome de Hitman, del que hablaré el día de hoy yo, y el síndrome de Ochoa, que hablará la doctora Marta Isabel posterior a mi charla. Esto es importante porque tenemos que recordar que la enfermedad renal crónica, sin duda alguna en pediatría, en su gran mayoría se relaciona con malformaciones congénitas, donde podemos observar que más de la mitad de los pacientes con enfermedad renal crónica pediátrica son debidas a malformaciones. Pero entonces, ¿por qué menciono esto? Porque sin duda alguna estas misiones disfuncionales no tienen una malformación congénita de base. Y es verdad. Cuando uno se pone a mirar las estadísticas, por ejemplo, locales, como este estudio de más de 50 años del Hospital Universitario San Vicente de Fundación y del grupo de la doctora Vilma Piedradita y otros colegas de la ciudad de Medellín, podemos observar que la incidencia de enfermedad renal crónica en pacientes con vejiga neurogénica o síndrome de Ochoa, que digamos es un síndrome que podemos identificar claramente y que Marta nos hablará de esto, es realmente baja si lo comparamos con otras patologías como las malformaciones congénitas, dentro de estas el reflujo vesicureteral y la hidronefrosis. Pero observen que en los pacientes con una vejiga neurogénica no neurogénica, que es el caso del síndrome de Hitman, parte de los hallazgos que estos pacientes van a tener en imágenes tienen que ver justamente con el reflujo vesicureteral y la hidronefrosis, y puede pasar solapado y no identificado un trastorno miccional de base como este en el contexto de pacientes con estas patologías. Es por eso importante tener en cuenta que debemos considerar en pacientes con muchas manifestaciones miccionales y evacuatorias esta posibilidad diagnóstica como una causa importante de enfermedad renal crónica. Entonces, definamos el síndrome de Hitman, y el síndrome de Hitman lo van a encontrar con muchos nombres en la literatura. El más conocido es como una vejiga neurogénica no neurogénica, o una vejiga neurogénica oculta, o una vejiga neurogénica subclínica. La Sociedad Internacional de Continencia en Niños clasifica este síndrome dentro del grupo de pacientes que se catalogan como micción disfuncional, en la cual deben cumplir unas características especiales, y es que deben tener más de 5 años, deben haber tenido o logrado continencia previamente, no deben tener ninguna evidencia de un compromiso neurológico, y esto específicamente me refiero al compromiso neurológico en el contexto de vejiga neurogénica o de un mielomeningocele, porque sin duda alguna se trata de una condición adquirida. Yo no nazco con un síndrome de Hitman, en el cual se comparten una cantidad de síntomas variados, especialmente destinados
a micción disfuncional, como la urgencia, frecuencia, incontinencia, enuresis o alteraciones evacuatorias fecales, como la encopresis o el estreñimiento, y las infecciones urinarias. Esos son como los síntomas más comunes que los pacientes llegan a tener. Esta enfermedad puede tener una prevalencia entre el 5 al 15% de los pacientes en edad preescolar, y si no se detecta adecuadamente, tiene una capacidad importante de desarrollar una enfermedad renal crónica, y de ahí la importancia de que desde atención primaria de salud sospechemos esta patología. Es por eso que les muestro estos síntomas característicos de la disfunción del tracto urinario inferior, y simplemente para recordar que nosotros, desde el punto de vista de anamnesis, siempre debemos interrogarlo cuando tenemos pacientes con infecciones urinarias o alguno de estos síntomas relacionados específicamente con síntomas del almacenamiento, la eliminación u otros, donde tenemos, por así decirlo, un predominio de algunos síntomas como la infección, la incontinencia urinaria, el esfuerzo o el chorro débil, o aquellos pacientes que tienen maniobras retentivas. Pero cualquiera de estos eventualmente pudiese estar presente en el espectro de los pacientes con síndrome de Hitman. Durante años se han descrito diversos scores para poder hacer una graduación de la disfunción miccional. Y les traigo simplemente este ejemplo de esta publicación del año 2000, donde se validó este score para disfunción miccional, el cual tenía cerca de 10 preguntas que incluía justamente síntomas tanto miccionales como defecatorios, pero además también tenía algo importante, que son los síntomas relacionados con algún trastorno emocional, que sin duda alguna tiene una relación directa con pacientes que tengan síntomas disfuncionales, y me parece muy importante recordarlo. Desafortunadamente, estos scores no son utilizados en la práctica diaria, y hoy en día es muy probable que evaluemos estos síntomas que se describen en estos pacientes, sobre todo en patologías como la enuresis, a través de algunas otras estrategias, como preguntar de manera semiológica clara en la anamnesis todos estos síntomas de almacenamiento, vaciamiento, eliminación y otros en ese contexto clínico que mencionamos anteriormente, sin olvidar el contexto de los pacientes con las características también de las deposiciones y también de los problemas psicológicos, y eso debe ser algo que deberíamos hacer de manera rutinaria en la evaluación clínica de nuestros pacientes. Para entender un poco cuál es el problema de los pacientes con síndrome de Hitman, es importante simplemente que recordemos en muy pocos pasos cómo funciona adecuadamente la vejiga. Y para que la vejiga funcione de manera adecuada, nosotros tenemos que recordar que esta va a depender de un control simpático y parasimpático, pero también del sistema nervioso central. Hay dos fases que hacen parte del funcionamiento vesical, como la fase de llenado, en la cual obviamente para favorecer el llenado de la vejiga, nosotros necesitamos que el músculo detrusor, el cual la rodea, se relaje y permita obviamente que se expanda la vejiga para que permita almacenar esta cantidad de orina, y a su vez el esfínter externo debe estar contraído para que evite obviamente las fugas y permita obviamente que se lleve un proceso de manera normal. En cambio, durante la fase de vaciamiento ocurre todo lo contrario. El detrusor debe contraerse para facilitar la salida de esa cantidad de orina, y el esfínter externo debe relajarse justamente para que esa puerta se pueda abrir y permita la salida de la orina. Esto es lo que debe ocurrir de manera fisiológica. Pero sin duda, en el síndrome de Hitman ocurre todo lo contrario, y es por eso que nosotros hablamos de una disinergia. Lo que vimos anteriormente es algo sinérgico, es decir, los músculos, por así decirlo, están contrayéndose de una manera, por así decirlo, ordenada, permitiendo que el proceso ocurra de una manera fisiológica. En cambio, en Hitman, ambos van a estar contraídos de manera similar, haciendo que el patrón de eliminación de los pacientes sea un patrón en estacato, como si uno hiciera un chorro intermitente, lo cual, obviamente, al tener ese esfínter externo, una presión de cierre tan severa, va a generar que este músculo detrusor genere contracciones importantes que aumentan de manera importante la presión intravesical, y esto se va a traducir en una presión hacia todo el tracto urinario superior, ureteres, sistema renal superior, generando todos los cambios de dilatación y alteraciones específicamente a nivel de la pared vesical, como lo vamos a describir más adelante.
Esto es lo que explica el daño en los pacientes con síndrome de Hillman. Y como pueden observar, todo este proceso va a generar que los pacientes retengan orina y por lo tanto esto va a generar no solamente infecciones urinarias, sino también que el paciente tenga una incontinencia o enuresis y que esto además se va a exacerbar por los problemas emocionales, afectivos o comportamentales que los pacientes tienen. Por eso hablamos que en el síndrome de Hillman hay un círculo vicioso. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de síndrome de Hillman? Ojalá tuviéramos un examen de laboratorio que me permitiera decir, sí, este paciente tiene un síndrome de Hillman, pero aquí nos tenemos que valer de muchas estrategias. Y una de ellas es las estrategias de clínica y de la anamnesis, donde vamos a recoger todo lo que mencionamos anteriormente sobre los síntomas evacuatorios, miccionales y defecatorios. Pero también vamos a hablar de las anormalidades radiológicas, como las que ya describimos anteriormente, y tener en cuenta también las alteraciones afectivas. Asociado todo esto a un examen neurológico normal y un paciente que no tiene una alteración del tracto urinario de salida, en el contexto de pacientes con infecciones urinarias a repetición. Estos criterios deben estar presentes porque el síndrome de Hillman es un diagnóstico de exclusión. ¿Cómo puedo yo identificar estos diagnósticos? Probablemente en una consulta puede ser un poco complejo y me lleve más del tiempo que normalmente me dedico en la consulta. Es por eso que empleamos algunas estrategias como los diarios miccionales de 3 días que nos permiten recoger de una manera muy detallada algunos aspectos relacionados con los, digamos, síntomas evacuatorios, tanto miccionales como defecatorios de los pacientes, identificando cualquiera de los síntomas que ustedes observaron anteriormente. Este es uno de los ejemplos de los diarios miccionales que podemos utilizar en nuestra consulta para poder, obviamente, identificar estos pacientes con facilidad. También tenemos que ser muy visuales y por eso siempre en nuestras consultas deberíamos tener la escala de Bristol y poder clasificar a nuestro paciente basado específicamente en este aspecto de la deposición, porque sin duda alguna un Bristol 1 y 2 es muy sugestivo de estreñimiento importante, y también tener en cuenta los criterios de Roma porque hacen parte también del contexto de los pacientes con síndrome de Hillman o pacientes que tengan cualquier otro síntoma relacionado con alteraciones evacuatorias. En el examen físico ya hemos mencionado que debemos tener un examen físico neurológico normal, es decir, yo no puedo ver en mi paciente estigmas de disrafismos ocultos, ni masas, ni hemangiomas en la región lumbosacra, porque sin duda alguna este paciente tiene un sistema neurológico completamente normal. Pero sí puedo encontrar, y por eso debo hacer énfasis en las zonas donde eventualmente pudiese encontrar algunos hallazgos que me hagan pensar en otra posibilidad. Pero en los niños con síndrome de Hillman es muy probable que sí encontremos manchas a nivel de la ropa interior y también alteraciones a nivel del abdomen, como la presencia de globo vesical por la retención urinaria y o la presencia de fecalomas por el estreñimiento importante que eventualmente estos pacientes puedan tener. Dentro de los trastornos emocionales, recuerden que también debemos pensar en el abuso y es importante también hacer una evaluación exhaustiva de los genitales de estos pacientes. Todo lo demás eventualmente debe ser completamente normal y es importante que tengamos un orden a la hora de hacer una evaluación física de estos pacientes. Desde el punto de vista de imágenes, nosotros tenemos unos pacientes en los que obviamente vamos a hacer en general la ecografía, que es el examen, por así decirlo, que no se le niega a nadie o a ningún paciente con un trastorno miccional, donde vamos a ver básicamente en estos pacientes algunas alteraciones a nivel de la pared vesical y también dilatación importante del tracto urinario, específicamente a nivel de la pelvis, cálices centrales o periféricos y también a nivel de todo el trayecto ureteral. Pero es importante que recordemos que debemos hacer una medición del residuo postmiccional. ¿Y por qué esto es importante? Porque sin duda alguna, medir el residuo postmiccional me puede orientar a mí hacia la necesidad de evaluar la necesidad en mis pacientes de ordenar o no la realización de cateterismos vesicales intermitentes, que abordaremos en detalle un poco más cuando hablemos del tratamiento. Es por eso que a ustedes les traigo esta recomendación que hace la Sociedad Internacional de Continencia en Niños, donde podemos observar que niños entre los 4 y los 6 años no deben tener residuos postmiccionales por encima de 30, porque sin duda alguna se consideraría patológico, y entre los 7 y los 12 años por encima de 20. Esto también lo podemos extrapolar desde el contexto o el porcentaje de la capacidad vesical estimada que cada uno de estos pacientes tiene, con la fórmula que les describo allí. Además, también puedo identificar a través de la ecografía y del espesor de la pared vesical alguna alteración a nivel de este órgano, específicamente porque
la vejiga debe tener unas medidas adecuadas y este va a depender específicamente del porcentaje de distensión que tenga basado en la capacidad vesical estimada que tenga. Es por eso que ustedes pueden observar que vejigas distendidas más del 50% de su capacidad vesical de manera normal pueden tener hasta 1.5 milímetros de diámetro en el grosor de la pared y entre un porcentaje menor hasta 2 mililitros. En general, algunos han descrito que valores por encima de 3 milímetros se asocian con grosor de la pared vesical, que estaría indicando que un paciente sin duda alguna tiene una disfunción miccional importante, pero es importante que tengamos estos datos en cuenta a la hora de evaluar este estudio. La ecografía de manos puede aportar también datos en el contexto de pacientes con impactación o estreñimiento, porque a veces, aunque no lo creamos, podemos tener dificultades en identificar el estreñimiento en estos pacientes y es por eso que la ecografía pélvica con un diámetro por encima de 30 milímetros pudiese ser muy sugestiva de diámetro anteroposterior del recto de hallazgos de constipación o estreñimiento. Observen todos los hallazgos que podemos encontrar en la ecografía que nos puede sugerir esto. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante que recordemos que debemos obviamente solicitar creatinina y exámenes para evaluar la función renal porque son pacientes que eventualmente tienen un riesgo de tener deterioro de la función renal y además evaluar la posibilidad de tener una infección urinaria a través de los estudios descritos en esta diapositiva. Este quizás es una de las diapositivas que más me interesa que se lleven a casa porque las características que se describen en la cistoretografía de los pacientes con síndrome de Hitman son vejigas alargadas con una irregularidad de sus paredes, con trabéculas o divertículos y son las características de esta enfermedad en la cual hay una vejiga en árbol de Navidad por esa estructura tendiente como a ser una vejiga alargada y triangular. Observen la diferencia notoria que hay en este cuadro rojo donde podemos observar la anatomía normal de la vejiga en forma de un globo con unas paredes completamente regulares, mientras que en esta estructura de manera alargada e irregular en sus paredes se puede acompañar incluso de dilatación del tracto urinario evidenciada básicamente por la presencia de reflujo. Estas características, aunadas a los hallazgos ecográficos clínicos y de los criterios diagnósticos, hacen el diagnóstico del síndrome de Hitman. Pero sin duda alguna, si en alguna patología está indicada el estudio urodinámico del que nos habló la doctora Diana Carolina Bello en el primer capítulo de esta serie, es la urodinamia. Aquí la urodinamia va porque va. Y la podemos utilizar con valoración anatómica que nos ahorraría la necesidad de hacer una uretrocistografía miccional o estándar si el paciente ya tiene una cistoretografía miccional previa, donde podemos observar las tres curvas que ya nos habían explicado previamente, la de la presión vesical, abdominal, del detrusor o la electromiografía, donde podemos observar claramente que la gran parte de la presión de la vejiga está dependiendo de manera voluntaria de la presión abdominal que se está generando de manera voluntaria. Y además, durante la fase de vaciado, estamos observando que ese piso pélvico está muy activo, generando una contracción importante que explica justamente esa contracción que está haciendo ese esfínter externo para evitar la salida de la orina. Obviamente esto hace el diagnóstico de la disinergia detrusor-esfínter y es lo característico de los pacientes con síndrome de Hitman, además de las características anatómicas en estudios histográficos que ya hablamos previamente. Sin duda alguna, lo primero que uno debería pensar con estos pacientes es, ¿tendrá una vejiga o una espina bífida? Por eso desafortunadamente, digo desafortunadamente como por el tema de radiaciones, estos pacientes requieren la necesidad de hacer una resonancia magnética porque debemos descartar que no tenga una espina bífida oculta debido obviamente a la sintomatología que tiene y algunos, dependiendo de dudas que tengan con los estudios cistográficos o urodinámicos con valoración anatómica, pudiesen requerir incluso una cistoscopia con el fin de descartar alguna obstrucción en el tracto urinario de salida, específicamente obviamente a nivel de la uretra y el esfínter externo. Desde 1973, y volvemos a retomar el artículo de Hitman y Baumann, el manejo del síndrome de Hitman era un manejo básicamente médico. El uso de los anticolinérgicos, el manejo del estreñimiento y la constipación, la uroterapia y la hipnosis. Vamos a hablar un poco sobre los aspectos que hoy en día estamos empleando en los pacientes con síndrome de Hitman. Y el manejo realmente hoy en día es más farmacológico en la gran mayoría de los pacientes. Tiende a ser efectivo entre un 70 a un 93%, pero esto depende básicamente de varios aspectos. Dentro de estos, el soporte familiar, el acompañamiento, la adherencia, compromisos que cada paciente tenga y obviamente
el acompañamiento por un grupo multidisciplinario que garantice obviamente la toma de decisiones en el momento adecuado para evitar obviamente el daño renal. Vamos a hablar de cada uno de estos aspectos mencionando las cosas más importantes. En este no me voy a detener mucho porque sin duda alguna la doctora Ángela nos va a dar unos tips muy importantes, pero realmente lo que buscamos con la terapia de biofeedback es controlar la musculatura del piso pélvico, que como ustedes lo vieron en una de las diapositivas que les mostré previamente, son parte de la causa y la consecuencia de las complicaciones y los hallazgos que encontramos en el síndrome de Hirschman. Buscamos justamente relajar este esfínter externo, pero es importante tener en cuenta que de esta terapia van a depender muchos factores, como son la compresión, motivación y concentración, y la edad, que sé que nos van a hablar más adelante de esto. Sin duda alguna, dentro de los aspectos más importantes a tener en cuenta en la patología, debemos tener en cuenta el apoyo psicológico, donde no solamente participará probablemente psicología, sino eventualmente terapia de familia, psiquiatría o incluso neurología. Los pacientes con trastornos miccionales en general llegan a tener entre un 13 hasta un 40% de trastornos psicológicos, relacionados con muchos aspectos: el estrés, la baja autoestima, signos incluso de maltrato físico o incluso abuso sexual. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque sin duda alguna, pacientes con alguna incontinencia diurna tienen en general trastornos del comportamiento, sobre todo trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Esto en general. Los pacientes con Hirschman, sin duda alguna, en general van a tener muchos de estos aspectos relacionados y es importante hacer también un interrogatorio probablemente dirigido exclusivamente a padres y a niños en periodos diferentes, justamente para poder abordar de manera integral esto y poder direccionar de manera adecuada cada uno de estos aspectos. Esto ha aumentado mucho, sobre todo en temas de pandemia, por la ansiedad que ha generado el encierro y otros factores relacionados con el funcionamiento, digamos, del país y las instituciones. Sin duda alguna, el estreñimiento hace parte de la piedra angular del manejo. Nosotros debemos garantizar un manejo integral del estreñimiento, ya sea obviamente con la dieta, que es lo primero que echamos de la mano, pero siempre también el uso de laxantes orales como el polietilenglicol, entre otros. Y en los pacientes que además tienen encopresis es muy importante hacer una terapia de educación y acompañamiento, donde también puede estar la parte de psicología o incluso gastroenterología, y explicarle al paciente obviamente que esto puede que lleve tiempo, pero tiene una posible solución, porque sin duda alguna, de las cosas que más baja la autoestima de los pacientes es justamente tener encopresis. Y finalmente, y no menos importante desde el punto de vista del tratamiento médico no farmacológico, están los cateterismos limpios e intermitentes, que en teoría tienen las mismas indicaciones de los pacientes con vejiga neurogénica, donde buscamos básicamente tener una protección del árbol superior, disminuir el residuo vesical, prevenir las infecciones urinarias, mejorar con esto la continencia de nuestros pacientes y podemos, por así decirlo, predecir su necesidad basado no solamente en la clínica, sino también en los estudios ecográficos o urodinámicos, como lo mencionamos anteriormente. Hay otros estudios que hay otros tratamientos que podemos utilizar. Sin embargo, realmente, como mencionamos anteriormente, la gran mayoría de los pacientes, si se hace un abordaje integral, van a responder con el tratamiento médico mencionado previamente. Sin embargo, mencionaré dos cositas de cada uno de estos manejos porque sin duda alguna hace parte del arsenal que podemos tener de rutina para el abordaje de estos pacientes. Y quiero hablar de los anticolinérgicos, específicamente oxybutinina, que es, por así decirlo, de la que más echamos de la mano, en la que no la debemos utilizar de rutina a menos que el paciente tenga síntomas sugestivos de hiperactividad como urgencia o frecuencia, que puede ser uno de los síntomas más frecuentes en estos pacientes, teniendo en cuenta que pudiesen exacerbar el estreñimiento y por lo tanto debemos tener una indicación clara de su uso. Los alfa-bloqueantes aquí no juegan ningún papel, aquí hablamos básicamente de tanzolucina, porque realmente su efecto es a nivel del cuello vesical y no a través del esfínter interno. Probablemente el uso de antibióticos solamente en pacientes que persistan con infecciones urinarias recurrentes muy a pesar de los manejos que realizamos, y probablemente algunas de las terapias más prometedoras puede ser la toxina botulínica, en la que a pesar de que rara vez se puede requerir en los pacientes, sin duda alguna los pacientes con micción disfuncional o hiperactividad del detrusor refractario a manejos mencionados anteriormente pudiesen tener una indicación de uso de toxina botulínica, porque justamente esto lo que hace es que permite esta relajación de ese esfínter externo a través de la inyección del botox a nivel intraesfinteriano, y esto obviamente va a permitir que todas las terapias que yo voy a continuar haciendo, tanto del piso pélvico como todas las anteriores, puedan actuar.
Además, se han descrito en la literatura también, incluso en la literatura local, por el grupo del doctor Castaño, algunos, digamos, experiencias en 3 pacientes con síndrome de Hirschman con el uso de estimulación sacra, pero sin duda alguna se requieren más estudios para soportar y la indicación específica en este grupo de edad. Las cirugías, que como podemos observar, a veces creemos que son la solución a todo, no siempre van a estar indicadas y probablemente en aquellos pacientes con adherencias o casos refractarios en los que sin duda alguna las terapias médicas han fallado y queramos evitar un daño renal, pudiesen estar indicadas y lo que buscan básicamente es tener una ampliación vesical y eventualmente derivaciones urológicas como el mitrofanol para facilitar la realización de los cateterismos. Esto ya fue hablado también con anterioridad por el doctor Quintero en el capítulo 2 de esta serie. Y finalmente, para terminar, les muestro este estudio que se realizó porque me parece importante a veces cuando tenemos una prevalencia que aparentemente es baja, mirar la experiencia de otros países, en este caso Turquía, donde hicieron un seguimiento a cerca de 12 años de pacientes con síndrome de Hirschman en un centro de urología, de pediatría y urología pediátrica en Turquía. Estos fueron 22 niños con un promedio de edad entre 2 a 14 años, a los cuales se les hacía seguimiento clínico cada 3 a 6 meses, previa evaluación obviamente de un examen físico y unas pruebas de laboratorio, y lo que buscaba básicamente era determinar cuál era la evolución, los tratamientos que estos pacientes tenían a lo largo del tiempo. Los criterios de Hirschman fueron los que mencionamos anteriormente en las primeras diapositivas y se nota que básicamente los síntomas que principalmente tenían estos pacientes eran síntomas relacionados con síntomas evacuatorios, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. A estos pacientes se les hizo una historia clínica detallada, un examen físico minucioso que nos descartara pues alguna alteración neurológica y se les hacían las imágenes del tracto urinario que habíamos descrito anteriormente, incluyendo además una gamografía renal con DMSA que nos ayudaba a evaluar la presencia de cicatrices o algún compromiso de funcionamiento renal en el contexto de pacientes con patología obviamente de riesgo de enfermedad renal crónica. A todos estos pacientes se les hizo, por así decirlo, como un orden de los manejos: uroterapia, manejo del estreñimiento, acompañamiento psicológico o de terapia de reentrenamiento vesico esfinteriano o cateterismo limpio intermitente y terapia anticolinérgica, dejando muy posiblemente al final el uso de las cirugías en pacientes que no respondieran al tratamiento. Aquí podemos observar que cerca de 40 meses después de haber iniciado todo este tipo de tratamientos, observamos que de los 22 pacientes, 14 de ellos mejoraron con el manejo conservador, resaltando que 11 suspendieron el anticolinérgico más o menos en este periodo de tiempo y de los 14, 9 suspendieron los cateterismos, siendo necesario desafortunadamente en 8 pacientes la realización de cirugías como en este caso la ileocistoplastia de aumento con el mitrofanol para continuar la realización de los cateterismos debido al fracaso del manejo conservador. Y eso se definió básicamente porque eran pacientes que continuaban con infecciones recurrentes, empeoramiento del tracto, de dilatación del tracto urinario y la disminución de la capacidad vesical. Pero nótese en el análisis que hicieron de los desenlaces que sin duda alguna, con los manejos que se realizaron, la dilatación del tracto urinario mejoró notoriamente al final del seguimiento, así como la necesidad de anticolinérgico y también, de manera importante, las presiones del detrusor, donde podemos observar, obviamente, que estos pacientes, debido a la fisiopatología que mencionamos, tienden a tener presiones del detrusor muy altas que son deleterias para el árbol urinario superior. Ya para llevar a casa, debemos recordar que los trastornos miccionales en pediatría son una patología frecuente. Se presenta entre el 15 al 20% de los niños en edad escolar. La orientación diagnóstica ordenada y minuciosa es clave para poder obviamente hacer un enfoque diagnóstico adecuado y debemos recordar que en los pacientes con múltiples síntomas evacuatorios miccionales, defecatorios, trastornos miccionales e infecciones urinarias, este síndrome debe tenerse en cuenta, teniendo en cuenta que es una condición adquirida en el contexto de pacientes que ya han controlado o han sido continentes. ¿Por qué? Porque buscamos detectar precozmente esta patología para prevenir la enfermedad renal crónica y teniendo en cuenta que la gran mayoría de los pacientes van a responder con un tratamiento conservador. Y recordar que el manejo multidisciplinario será la clave del éxito del abordaje terapéutico, donde no solamente están las terapeutas del piso pélvico como la doctora Ángela, sino también los urólogos como el doctor Quintero, los cirujanos pediátricos, nuestros pediatras, psicólogos, neurólogos, entre otros,
que pueden ayudar obviamente de manera integral a evaluar a nuestros pacientes y lograr el objetivo, que es prevenir la enfermedad renal crónica. Por último, no quiero dejar pasar la oportunidad de que hoy tengamos unos asistentes en este evento para recordarles el evento que tendremos este año a finales de este mes en la ciudad de Medellín, que es el IGNA Teaching Course de Medellín y el 9º Congreso Colombiano de Nefrología Pediátrica, que será realizado del 26 al 29 de mayo del 2021, del que probablemente ya tienen información, y los que no, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales o nos soliciten información a través de nuestro correo electrónico para podérselas enviar, donde vamos a hacer una actualización muy importante de la nefrología, la urología y muchas patologías que tienen que ver con la detección de la enfermedad renal crónica. Recuerden que este evento es un evento híbrido y en la ciudad de Medellín se realizará en el Centro de Eventos del Tesoro, así que están cordialmente invitados. Muchas gracias nuevamente a los organizadores y quedo atento obviamente a la sesión de preguntas y atento también a la presentación que van a hacer mis compañeras próximamente. Gracias, doctor Richard Vaquero. Excelente su ponencia, un tema muy interesante. Ahora le damos la bienvenida a la doctora Marta Isabel Carrascal con síndrome de Ochoa. Doctora. Buenos días, ya me estoy conectando. Muy buenos días para todos. Muchas gracias a CONEPE por la invitación en el día de hoy y a Coloplast pues, por dejarme compartir esta experiencia. Voy a hablar sobre síndrome de Ochoa y pues quiero empezar esta charla presentándole un caso clínico. ¿Sí me están escuchando? Perfectamente. Perfectamente. Sí, perfecto. Ok. No es que no pasa la diapositiva. Se quedó... Caso clínico. Les voy a presentar el caso clínico de una paciente que fue atendida aquí en Cali, una niña de 7 años, hija de madre de 33 años, grávida 2, una recién nacido a término con un peso adecuado para la edad gestacional, hija de padres no consanguíneos, que tuvo un embarazo la mamá controlado sin ningún tipo de complicaciones. Se hizo ecografías prenatales y estas pues fueron completamente normales. Antecedentes de múltiples episodios de infecciones de vías urinarias, alrededor de 9 en total. El primer episodio de infección de vías urinarias lo desarrolla a los 9 meses de vida. La paciente, la mamá lo que refiere en la anamnesis es que orinaba pues, con mucha frecuencia. En la actualidad, enuresis, urgencia urinaria, usa pañal en la noche porque todas las noches pues, se orina. Y en el día ocasionalmente presenta incontinencia, tiene un hábito intestinal diario, un Bristol 3, y pues llamaba la atención en la mamá esa manera particular cuando los niños empiezan con su sonrisa social, todo el mundo decía, ve, se ría como rarito la niña, ¿no? Pero ella decía, bueno, no sé qué, les pareció como raro, pero no consultaron por eso. Esta paciente, aquí les quiero mostrar, ella nos dio la autorización para mostrar a su niña en este evento en el día de hoy. Y pues si esto es lo que quiero dejarles como que se quede en el día de hoy para todos en la cabeza, que no se nos olvide esta manera particular de sonreír y la mímica facial que realiza la paciente cuando intenta reírse. Aquí les tengo un video, espero que... No corre el video, pero... Vamos a ver si este video corre. Aquí está soplando y tiene alteración en la mímica facial. Aquí intenta dar un beso. Y esta es nuestra paciente. Muy característico, y esto me encanta que se les quede para siempre porque es lo que nos hace el diagnóstico. A veces vemos pacientes con infecciones de vías urinarias con frecuencia,
y se nos pasa pues el diagnóstico, pero viendo esta característica podemos afianzar un poco y conocer y identificar estos pacientes cuando nos lleguen. Esta niña, pues en el año 2016 se le realizó una ecografía renal. Ella es una paciente que ha contado con unos controles pues bastante intermitentes. En el año 2016 no tenía hidronefrosis. Ya en el año 2017 presenta hidronefrosis grado 3 izquierda. Se le realizó una uretrocistografía miccional sin reflujo vesicoureteral, una gammagrafía sin alteración de la función renal. Y ya en noviembre del año 2019, que es el año que nosotros la conocemos en el hospital universitario, esta paciente ya ingresa con hidroureteronefrosis bilateral, engrosamiento de las paredes vesicales, lobulaciones en sus contornos que impresiona como divertículos y presencia de residuo postmisional significativo. Se le realiza un renograma 3 en el que hay función cortical adecuada y un retardo en el vaciamiento, pero finalmente la elimina. Y como plan de manejo, pues se le dejó profilaxis con cefalexina, antibiótica, el uso del oxibotinino, cateterismos vesicales intermitentes, está pendiente realizarle la urodinamia, se le solicita realizar terapias episopélvico, urología la valora y está programada una cistoscopia pues para evaluar cómo está el tracto urinario inferior, la uretra como tal, y valoración por genética está en búsqueda de la mutación genética. El síndrome de Ochoa es como sinónimo, lo vamos a encontrar como síndrome urofacial, ¿sí? Este síndrome urofacial es una enfermedad genética rara que tiene un patrón de herencia autosómico recesivo caracterizado por la expresión facial alterada, o sea, estos pacientes cuando sonríen, pues parece que estuviesen llorando, tienen alteración en la excreción de orina, alteración en la excreción de las heces, más que todo cursan con estreñimiento o encopresis y presencia de la mutación genética. Inicialmente ese término fue propuesto del síndrome de Ochoa por el doctor Bernardo Ochoa en el año 1979. Él desde el año 1960 empezó a observar estos cuadros clínicos como tal. El doctor Ochoa es colombiano, es paisa, nació en Barbosa, Antioquia, y cirujano pediatra, dedicado y muy observador, quien empezó a valorar estos pacientes. En su entrevista como tal habla que le llega una niña de Montería con enfermedad renal crónica y alteración en la micción como tal. Y que el hermano también tenía la misma patología. Entonces empezó a evaluar como esa asociación y ya fue en el año 1979 que el doctor Rafael L. Jade, que es un genetista, que es quien lanza como al mundo la serie de casos y se conoce esta patología a nivel mundial. Más adelante, el doctor Bernardo Ochoa rebautiza este término como síndrome urofacial, después que informa a 36 pacientes con una expresión facial invertida y característica de la vejiga neurogénica dilatada de la vejiga y tracto urinario alto, sin que existiera una obstrucción orgánica ni una enfermedad neurogénica o neurológica aparente. Después que se hacen estos primeros registros colombianos como tal y se hace como, ya se muestra al mundo que la presencia de esta patología, empiezan a aparecer reportes de casos a nivel mundial. Inicialmente se decía que era solo en Colombia que existía esto, y después años más adelante, fueron 2 años después que se lanzara la serie de casos, que se publicó, se encontró el primer caso en Kuwait. Varios informes se han publicado en las revistas médicas en Colombia, en América, en Europa, en África y en Asia, y a pesar de su amplia distribución, el síndrome de Ochoa es una enfermedad rara. En los últimos 50 años se han reportado más de 150 casos y muchos de ellos pues, han sido pues, en Colombia, siendo el país que tiene la mayor presentación de esta enfermedad. En cuanto a la genética de esta patología, pues el síndrome urofacial tiene un patrón de herencia, como lo dije inicialmente, autosómico recesivo. En la década de los 90 es que se empieza a identificar dónde se encuentra localizada esta alteración.
se sabe a partir de los 90 que en el cromosoma 10, en el brazo largo, se podía encontrar esta alteración genética. Ya en el año 2010 se demuestra que sí existe una mutación en ese gen y que es la HPSE2 y que es la responsable en la mayoría de los casos de este síndrome urofacial. Ya en el año 2013 se identifica un segundo gen responsable en el cromosoma 1, que es la mutación LRIG2. Entonces existen dos tipos de mutaciones genéticas. Este gen HPSE2 se encuentra, pues como le dije, en cromosoma 10, en el brazo largo, y su ARN mensajero se ha encontrado ya en diferentes órganos de ratas, incluida la vejiga. Y en la vejiga principalmente en el músculo detrusor, también en el intestino delgado y en el colon, que son las afecciones que encontramos en los pacientes con síndrome de Ochoa. Se han encontrado niveles bajos y a veces imperceptibles en otras áreas como son la corteza cerebral y los fascículos nerviosos que crecen hacia la pared de la vejiga. Este gen, ¿qué hace? Sí, es un gen que transcribe ARN mensajero y este contiene 12 exones que traducen una proteína llamada una heparinasa 2, que es un polipéptido de 592 aminoácidos, que esta proteína va a tener un 40% de homología con la heparinasa 1, que es una endoglucorinasa responsable de remodelar la matriz extracelular. Este es un estudio turco, ¿sí? que quería mostrar con una serie de 35 pacientes, eran 20 hombres, 15 mujeres, 21 pacientes, o sea, los repartieron en alteraciones de vejiga neurogénica, no neurogénica, pacientes que tenían alteración del tracto urinario inferior y el síndrome urofacial. ¿Qué era lo característico? O sea, los que tenían el síndrome urofacial, pues tenían la alteración de la mímica facial. Y los otros pacientes, los que tenían alteraciones del tracto urinario inferior y vejiga neurogénica, neurogénica, con algún tipo de alteración neurológica, empezaron a ver si existía también una mutación, así como encontraron en el Ochoa el HPSE2, pero no se encontró ningún tipo de alteración genética en estos pacientes. Y también de ese número, de esa serie de casos como tal, se hace como una característica demográfica y clínica de los pacientes de estas tres patologías. Por ejemplo, ¿qué se evaluó? ¿Qué se encontró? Se encontró la edad media, o sea, se valoró a qué edad aparecían los síntomas de esta patología. Por ejemplo, en los pacientes con vejiga neurogénica, no neurogénica, alrededor de los 2 años. Sí, en el síndrome de Ochoa o urofacial a los 4 meses de vida, más temprano que en los 2, porque mira que en el tracto urinario inferior, como con la vejiga neurogénica, neurogénica, la sintomatología va a empezar como alrededor de los 2 años y siendo el urofacial más tempranamente a los 4 meses de vida. En cuanto a la edad en la cual le hacían el diagnóstico, también fue más temprana el diagnóstico en el urofacial, que fue al 1 año y medio, y lo que fue la vejiga neurogénica, neurogénica y la difusión del tracto urinario inferior alrededor de los 5 años de vida. En cuanto a presentación de síntomas, los que presentaban infección de vías urinarias, 52% de los pacientes con vejiga neurogénica, no neurogénica presentan infecciones, el 86% presentan de los del síndrome de Ochoa infección de vías urinarias y 43% que fueron un total de 3 pacientes de los 7 que tenían difusión del tracto urinario, pues presentan infecciones de vías urinarias. Sí, en cuanto a incontinencia, pues también era mayor la proporción en los pacientes con disfunción del tracto urinario inferior y posteriormente la de vejiga neurogénica, no neurogénica. En cuanto a la consanguinidad, miramos que hay consanguinidad en el 100% de los pacientes con síndrome de Ochoa. Y en cuanto a la enfermedad renal crónica, encontramos que estadios del 1 al 4, más en la vejiga neurogénica, no neurogénica, en estadio 5 de la enfermedad renal crónica, un paciente en síndrome de Ochoa
y 5 pacientes que son por un 24% en la vejiga neurogénica neurogénica. Y se trasplantaron 4 de vejiga neurogénica neurogénica. El otro gen que se encontró relacionado con esta patología, que es el LRIG2, se encuentra en el cromosoma 1, ¿sí? En el brazo corto del cromosoma 1. Y la proteína de este gen del LRIG2 es parte de la familia de las proteínas LRIG, las cuales son proteínas transmembranas implicadas en la regulación de receptores de factores de crecimiento. En los vertebrados, esta familia está compuesta por 3 proteínas diferentes, que es el LRIG1, el 2 y el 3, ¿sí? Y se ha encontrado en ratones que esta proteína LRIG2, que es la que está relacionada con el síndrome de Ochoa, es expresada en una variedad de tejidos, entre los que se encuentran el nervio óptico, la placa nasal, los ganglios craneales nerviosos, par 5, 7, 9 y 10. Además, junto con el otro gen que es el HPS2, se han localizado mediante inmunohistoquímica en la vejiga también, uréteres y los fascículos que invaden la vejiga al final del primer trimestre de gestación. En cuanto a la fisiopatología, pues, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué esta situación de esta relación que existe en una mímica facial y una alteración vesical? Entonces, lo que se habla es que existe en la sustancia gris periacueductal, que son esas células que se encuentran rodeando el acueducto central a nivel cerebral. En ese punto inicia el reflejo de la micción a través de la activación de este centro de emisión pontino. Este centro de emisión pontino envía señales a través del parasimpático a los ganglios parasimpáticos, que es sacro, y desde allí a la vejiga, lo que conduce a la contracción de la vejiga, contrae la vejiga y relaja el esfínter uretral. Y finalmente ocasiona la micción. Debido a esa proximidad que existe en ese centro de emisión pontino con el núcleo del nervio facial, Ochoa, su hipótesis como tal es que existe una presencia de una lesión a nivel del tronco encefálico que compromete ese centro de emisión pontino y a su vez el núcleo del nervio facial. Pero lo otro es que si hacemos imágenes, TAC y todo, nunca hemos encontrado, o sea, en las series de casos que le han hecho los estudios, no encuentran ningún tipo de lesión. Entonces dicen que esa lesión debe ser muy sutil, que imagenológicamente es imperceptible. Algunos autores también proponen un componente neurológico periférico, sin descartar totalmente la teoría esa de lesión central de Ochoa. Existe entonces finalmente 2 teorías, una de origen central, que es la que propone Ochoa, y una de origen periférico. Bajo esta teoría de origen periférico se proponen que los hallazgos clínicos del síndrome urofacial se deben a una neuropatía periférica que involucran los nervios faciales y los que controlan la micción. Clínica, ya que vamos a observar en estos pacientes que presentan esta alteración. Sí, entonces los pacientes que tienen esta alteración, vamos a dividirlo, aquí tengo este cuadrito en azul a la derecha, en periodos prenatal y postnatal. Entonces, prenatalmente, ¿qué vamos a encontrar en estos pacientes? En muchos, como en el caso de mi paciente que presenté cuando inicié la charla, la mamá refiere que la ecografía prenatal eran completamente normales, que fue un embarazo control y que todo fue normal. Pero se describen hidronefrosis, o hidroureteronefrosis también, y característico unas megavejigas. Estos dos componentes que clásicamente se han descrito en el síndrome de Ochoa es la presencia de una inversión de la mímica facial y un grado variable de la difusión del tracto urinario, que puede o no ser asociado con una alteración del vaciamiento de las heces. Ya cuando los pacientes a nivel ya postnatal, pues. En el periodo postnatal, lo que nosotros encontramos, lo clásico o patognomónico de la patología, que es la expresión facial invertida, el logoftalmo nocturno, que eso fue descrito, ha sido como últimamente que se describió, la hidronefrosis, reflujo vesicoureteral, hidrouréter, estreñimiento, infecciones de vías urinarias recurrentes, como el caso de nuestra paciente, y disinergia de trustor esfínter.
Estos componentes que hablé anteriormente, que son alteraciones de la mímica facial y de disfunción del tracto urinario, estos dos componentes clínicos se encuentran en pacientes con mutaciones en cualquiera de los dos genes, ¿sí? Responsables clínicas que ya hablé anteriormente. Y si nosotros, o sea, cuando vemos el paciente, clínicamente no podemos decir, no, pues este es como puede ser esta mutación o la otra. O sea, no hay diferencia, ¿sí? Y el lagostalmo como tal, es nocturno, se ha descrito, pero ha sido últimamente que se metió como para tenerlo en cuenta. En cuanto a la expresión facial invertida, cuando el paciente ríe, pues realiza la mímica facial de llanto, que fue la imagen que le presenté. En el síndrome orofacial, la expresión facial inversa es funcional, más no es estructural. Este hallazgo es patognomónico de la enfermedad y no se ha encontrado una lesión morfológica que explique este fenómeno por imagen de radiología, como se lo dije anteriormente. Se han hecho estudios en la expresión de los músculos faciales pues, de 3 pacientes, Garensang y colaboradores, con síndrome de Ochoa entre las edades de 8 y 17 años y descubrieron que la expresión facial ocurre cuando hay una gran contracción del músculo orbicularis oris que conduce a un concomitante contracción del músculo orbicular de los párpados. Estas son imágenes que, pues, reporte de casos en la literatura de pacientes con síndrome de Ochoa con sus características patognomónicas de inversión de la mímica facial. En cuanto a la disfunción del tracto urinario o difusión vesical como tal, estos pacientes con síndrome de Ochoa suelen tener una alteración en el vaciado de la orina debido a esa disinergia de trusor-esfínter que el doctor Richard Vaquero nos los habló muy bien. Esto conduce a altas presiones de la vejiga y residuo comiccional que promueve el reflujo vesicureteral, hidronefrosis, infecciones del tracto urinario y cicatrización renal con desarrollo posterior de enfermedad renal crónica. Las ecografías prenatales pueden no revelar hallazgos patológicos como me pasó en el caso de la paciente. Ochoa realiza una serie de casos, una serie de 100 casos, ¿y qué encontró en estos pacientes? En cuanto a la disfunción del tracto urinario, que el 100% de ellos tenían disinergia de extrusor-esfínter y vejigas trabeculadas. El 44% de ellos tenían vejigas hiperactivas. El 30% contracciones no inhibidas, 64% un grado variable de reflujo vesicureteral, 78% de los pacientes tenían algún grado de falla renal, el 16% hipertensión arterial y 24% enfermedad renal crónica establecida. En cuanto a esta disfunción vesículo-intestinal, pues hay relación entre el síndrome orofacial y el estreñimiento. En estos pacientes existe pues, la presencia del estreñimiento y de encopresis, el estreñimiento un 66% y la encopresis un 33% en serie de casos. Se ha postulado que el estreñimiento en los pacientes con esta patología aparece debido a un defecto en la inervación intestinal local que conduce a una alteración en la motilidad. Y lo último pues, que se ha visto es lo del lagostalmos nocturno, que es esa incapacidad que tienen los pacientes para unir el párpado superior de inferior y queda cuando se duerme con el ojo como entreabierto, ¿sí? Como que no cierra y esto causa complicaciones de resequedad ocular, hasta úlceras oculares podemos encontrar por ese lagostalmo nocturno, ¿sí? Aún no está clara pues si este hallazgo está asociado con la enfermedad, sin embargo podría estar relacionado con afectación de la función nerviosa de la cara y este hallazgo puede ser detectado pues por los padres, sin embargo puede ser irrelevante, muchas veces pues lo pasan desapercibido, pero es importante cuando estamos haciendo la anamnesis hacer un interrogatorio dirigido y hacer estas preguntas, o sea, si el niño o la niña cómo duerme, que si cierra los ojitos y todo esto, ¿sí? En cuanto al diagnóstico, este síndrome de Ochoa pues se diagnostica por la presencia de al menos uno de los siguientes hallazgos. Uno que son las manifestaciones clínicas típicas, que es la expresión facial invertida y la disfunción de la vejiga. También identificación en la mutación homocigota en el HPSE o en el gen LRIG2.
La presencia de una inversión en la expresión facial es considerada característica patognomónica de la enfermedad. Y debe siempre mencionarse que algunos pacientes pueden no tenerlo y por eso es que en muchos casos no pueden ser diagnosticados. O sea, como no tienen, entonces no se diagnostica. El diagnóstico como Hickman, que el doctor Vaquero habló anteriormente, o vejiga neurogénica no neurógena, podría ser causado por un síndrome de Ochoa sin componente facial. Entonces, el diagnóstico, para hacerlo, lo que tenemos que hacer, como en toda medicina, un examen físico completo, anamnesis adecuada, como un interrogatorio detallado, organizando cómo vamos a preguntar, enfocándonos en cómo el patrón miccional, el estreñimiento, la dormida, que si cierra los ojos, síntomas gastrointestinales y oculares. También importante los antecedentes familiares de la enfermedad como tal, si hay enfermedades renales o enfermedad urológica, para encontrar más casos dentro de la familia. Todos los pacientes deben tener una caracterización anatómica y fisiológica de difusión del tracto urinario inferior a través de estudios urodinámicos y de imágenes. Los hallazgos más comunes dentro de estos es la disinergia, ¿sí?, de trusor esfínter, una vejiga hiperactiva, la vejiga trabeculada o vejiga pequeña, vejiga de poca capacidad. Se realizan estudios adicionales como la gamografía renal con DMCA para ver el impacto cortical, presencia de cicatrices, funciones renal diferencial. Y se puede realizar un diagnóstico genético a través de las diferentes pruebas, incluyendo pues la evaluación de una prueba con solo gen o secuenciando el exoma completo del genoma. Sin embargo, la confirmación no debe retrasar el manejo de la enfermedad. Nosotros no debemos, no, pues hasta que tenga la mutación genética es que vamos a hacer tratamiento. No, nosotros vemos el paciente con la alteración vesical y con la alteración de la mímica facial y es un Ochoa, que hay que confirmarlo y cuál es la mutación y todo bien, pero esto no debe atrasar el inicio del tratamiento en estos pacientes. Lo que sabemos es que si nosotros atrasamos el tratamiento como tal, pues los daños van a ser mayores, ¿sí? ¿Qué imágenes vamos a realizar en el síndrome de Ochoa? Pues la ecografía renal y de vías urinarias. ¿Y qué vamos a ver? Pues casi todo lo que el doctor Vaquero nos refirió anteriormente. Es que esta alteración anatómica o alteración de Hickman y de Ochoa es muy similar, ¿sí? Se confunde con, si no tenemos la alteración de la mímica facial y la mutación genética, podríamos decir que uno puede ser el otro. Entonces encontramos los mismos hallazgos, una vejiga engrosada y la hidronefrosis, la uretrocistografía miccional, presencia de reflujo vesicoureteral, estas vejigas bien dañadas, bien en forma de árbol de Navidad, vejigas de lucha, vejigas trabeculadas como tal, que nos están hablando de que tenemos una lucha o un proceso obstructivo en el tracto urinario inferior, ¿sí? Y por eso se ven pues de esa manera todas en forma de árbol de Navidad, alargadas y engrosadas. El renograma diurético para ver si hay patología obstructiva como tal alta y pues la urodinamia, la hiperactividad del detrusor, vamos a encontrar también si hay residuo postmiccional y presiones vesicales elevadas. En cuanto a los diagnósticos diferenciales de esta patología, pues hacemos con el síndrome de Hickman, con reflujo vesicoureteral, acompañado a disfunción severa de la vejiga, valvas de uretra posterior, síndrome de Prunbelli, también podemos hacer diagnóstico diferencial. En cuanto al tratamiento, pues clave, el manejo sintomático de la enfermedad, el manejar las infecciones urinarias, si hay un estreñimiento, manejo del estreñimiento, si hay síntomas de incontinencia urinaria, iniciar anticolinérgico o alfa bloqueantes, también podemos utilizar en estos pacientes y fundamental los cateterismos vesicales intermitentes. Estos cateterismos, o sea, tratar de que podamos evacuar ese residuo postmiccional significativo que encontramos en estos pacientes
disminuyen las presiones intravesicales y con esto disminuimos la dilatación del árbol urinario superior y con esto enlentecemos, retardamos el daño renal crónico que este es ya irreversible en estos pacientes. En cuanto a algo de correlación patológica con el caso que les presenté anteriormente y lo que hablamos ahora de la presentación de esta patología, en el caso clínico de nuestra paciente, ella cursa con una expresión facial invertida, como la reportada en la literatura, una manifestación temprana de la paciente, que fue lo que les comenté, la imposibilidad de sonreír. Cuando los niños empiezan con su sonrisa social, ella no lo podía hacer, no podía tirarle besos a la mamá cuando se los pedía, sino que siempre hacía las mímicas invertidas patognomónicas de esta enfermedad. La paciente también cursa con una disfunción vésico-intestinal, como lo reportado en estos casos. Estudios imaginológicos cursan con residuo postmiccional, cuenta con antecedentes de hidroureteronefrosis bilateral, no ha presentado lagoftalmo nocturno como lo refieren en la literatura y se encuentran pendientes pues las pruebas moleculares para detección de mutaciones. Esta niña ha sido muy complicada el seguimiento. En Colombia a veces tenemos muchos problemas en cuanto a las aseguradoras y la oportunidad que existe en los controles, que no hay garantías cuando solicitamos controles, no que ya se liquidó esta empresa y entonces vamos a reacomodar el paciente en otra. Entonces es complejo, ha tenido mucho atraso en la caracterización como tal de la enfermedad, en los estudios, muchos inconvenientes, pero bueno, ahí estamos tratando de reorganizarle esta situación a la niña. Y mensajes pues para llevar a casa, pues el síndrome orofacial o el síndrome de Ochoa es una enfermedad genética rara, ¿sí?, que causa alteración del tracto urinario inferior, infecciones de vías urinarias y enfermedad renal crónica, caracterizada por la presencia de una inversión de la mímica facial con disfunción de la vejiga, para no olvidar. Que hasta la fecha hay pocos casos reportados en la literatura, sin embargo es de amplia distribución. Y hasta ahora, pues estos genes, el HPS2 y el HRIG2, han sido pues descubiertos como los responsables de la enfermedad y esto podrían ser fundamentales para el desarrollo de la función adecuada del sistema nervioso periférico planteado en el síndrome de Ochoa como una neuropatía periférica. Hay gravedad variable en los pacientes con síndrome de Ochoa, hasta pacientes ya con enfermedad renal crónica estadio 5 en diálisis. Recientemente se ha descrito que también es asociado al lagoftalmo nocturno. Importante que se haga un diagnóstico temprano para evitar complicaciones, ¿sí? Esto puede ser clínico, genético, recordando que no todos los pacientes presentan expresión de la típica facial y solo el estudio genético determinará qué pacientes con disfunción de la vejiga son pacientes reales de síndrome de Ochoa. Pero bueno, el que la tiene, eso es porque sí tiene el síndrome de Ochoa. Y bueno, no olvidar la imagen de la paciente que les presenté. Esta fue una paciente que vimos en el Hospital Universitario del Valle, la doctora Margarita Calle, la doctora Consuelo Restrepo y yo, en un día que nos llamaron a una interconsulta y estábamos las tres y empezamos, ¿no le ven como algo rarito a esta niña en la carita? Varias infecciones y tal, y empezamos a pensar que estábamos ante un Ochoa. Entonces hay que verlo y dejarlo pues siempre en nuestra mente, pensarlo y examinar muy bien a nuestros pacientes, hasta repararles muy bien su carita, que no se nos escapen estas patologías. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Marta, por su excelente ponencia. Ahora recibimos a la doctora Ángela Ocampo, que nos va a estar hablando de uroterapia, piso pélvico y biofeedback. Hola. Hola, buenos días. Sí, doctora, buenos días. Gracias. Ok. Bueno, muchísimas gracias a Coloplast. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Perfecto, doctora. Ok. Bueno, muchas gracias a Coloplast por la invitación, por este momento de academia, que es tan
tan importante y que no podemos dejarlo suelto. Para el día de hoy he querido traer más que información de procesos a seguir, yo me voy a referir a unos casos clínicos. Uno, con respecto al primer caso clínico que vamos a trabajar, es el de una paciente con una espina bífida que fue corregido al momento de nacer. Y resulta que cuando nosotros empezamos a trabajar muchos años atrás, gracias a Dios, yo personalmente me siento agradecida porque yo tengo la oportunidad de estar con un servicio de urología con urólogos pediátricos, con urólogos de toda índole. Están los médicos que hacen uretra, están los médicos que hacen urodinamia o biodinamia y que manejan pacientes con lesiones medulares. Bueno, hay una gama gigantesca de urólogos que me han nutrido y en un momento determinado me dieron como alas para poder yo trabajar en algo que si no nos digamos mentiras en cuanto al manejo de la vejiga neurogénica y el intestino neurogénico, la evidencia clínica es bien baja. Entonces nos decían, no, pues es que ustedes realmente aquí no hay mayor cosa que hacer. Y de hecho traigo este artículo bastante nuevo donde efectivamente hablan de que la evidencia es baja. Y lo que más me llama la atención es más bien la pregunta a la cual nosotros, tanto ustedes como médicos y nosotras como fisioterapeutas en este momento, nos tenemos que enfrentar todos los días ante estos padres que están pues con mucha ansiedad, con mucha capacidad, con mucho duelo, mucho dolor, mucha incertidumbre de saber qué va a pasar con sus niños si algún día pueden dejar los pañales. Entonces, mi primer caso lo quiero presentar. Es una niña que la acogí en 2 oportunidades. Ahora les explico qué pasa también en esto. Ella llega a la edad de 13 años con un diagnóstico de una mielomeningocele corregido a la edad de 3 al nacer y viene con una sintomatología bien complicada. Viene con espina bífida corregida 3 horas al nacer, con incontinencia urinaria, usa 7 pañales en 24 horas, retirándolos con un 100% de humedad, infecciones urinarias a repetición, presenta también incontinencia fecal, estreñimiento, encopresis, además de que la niña se practicaba ya 6 cateterismos con un volumen promedio de 250 mililitros. Cuando hablamos también de su parte comportamental, pues encuentro en esta historia clínica que debe de ser bastante concienzuda, pues muchos malos hábitos, poca ingesta de agua, poca fibra, tomando líquidos a deshoras, una alimentación no muy católica, si lo pudiéramos decir de alguna otra manera, para el manejo de su hábito intestinal. Entonces, todo esto, uno dice, bueno, ¿qué hacer con estas niñas? Aunque han sido pocos los pacientes que he atendido porque, pues como sabemos, esta es una patología que casi no nos la remiten, no nos la han remitido para terapia. Entonces, pues yo, gracias a Dios, como les decía, empecé y dije, bueno, vamos a ver qué podemos hacer acá. Encontramos, por ejemplo, en esta niña un genuvaro y un pie equino bilateral. Ella tiene una marchita laboriosa, su estatura no es la normal, sin ser tampoco de baja estatura o enana, no. La contracción, cuando hacemos ya la valoración de la musculatura y de todo su sistema geniturinario, encontramos una contracción de unos elevadores del ano, muy pobre esta contracción. También se encuentra la sensibilidad en periné bastante alterada. Ella no percibe ni el deseo de micción ni el de defecación y ya tiene 13 años. La piel de la región geniturinaria está bastante irritada y lacerada, obviamente. Está usando 7 pañales al día y pues su manejo de cuidado de piel, de limpieza, no era el óptimo.
tenemos también una musculatura de la cintura abdominal bastante incompetente. Encontramos también puntos gatillos en músculos obturador interno, piriforme, glúteo medio, todo lo que tiene que ver con la cintura lumbopélvica. A esta niña, después de que ya está conmigo en tratamiento, le hacen su resonancia magnética y se confirma en agosto del 2015 que esta chica tiene médula anclada. El estudio urodinámico que también hacen en ese momento se presenta una sinergia detrusor esfínter. Bueno, ¿cuál fue el manejo de esta niña? Como me dijeron a mí mis urólogos de cabecera, mis profesores, ante todo también un paréntesis, una felicitación a todos los que son profesores, porque pues ustedes están dando toda su experiencia y dejándola y este legado en los que nos siguen atrásito, cuando ya de pronto estemos nosotros afuera, podemos decir, bueno, mi misión fue de pronto contar de mi experiencia esto. Entonces, felicitaciones. Bueno, sigo con el tema. Cuando hablo yo con el doctor, por ejemplo, Osorio, con el doctor Motato y les digo, bueno, doctor, tengo este tipo de pacientes, ¿yo qué voy a hacer? Y empezamos a evaluar, entonces veo la parte comportamental completamente alterada. ¿Qué hicimos? Bueno, mejorar cómo eran sus hábitos, qué cuánta ingesta de líquido hacía, qué líquidos debía tomar a qué horas y qué líquidos no. Por ejemplo, sabemos que la parte de bebidas cafeinadas van a aumentar más esa producción de orina, o tomar líquidos justo hasta el momento de acostarse, pues va a hacer que su nocturia vaya a ser mucho, nocturia no, su enuresis vaya a ser mucho más complicada. Entonces, pues esta parte hicimos ese arreglito, hicimos una también interconsulta con la dietista, porque el hábito intestinal estreñido, obviamente nosotros sabemos que tenemos que trabajar de la mano de la nutricionista para que ella dé como sus pautas, no solo especialmente a la madre, porque en este momento estamos manejando, son unos chicos que no tienen pues una definición. Sí, muchas veces nosotros como adultos cometemos errores y hacemos cosas que no debemos hacer. Calculen, imaginen lo que pasa con este tipo de niños que son muy llevados de su voluntad. Entonces hicimos esos cambios en la parte comportamental. Fuimos enseñándole a que tomara conciencia de qué era lo que teníamos, o sea, contarle la historia, contarle la anatomía, contarle qué tenía, qué estaba fallando, y con una sonda vesical, una sonda Foley, empezamos a hacer que tomara conciencia de cómo era una ampolla rectal llena, cómo era una ampolla, y que cuando ella sentía eso era que usted tiene deseo de popó. Entonces enseñémosle a que ella tenía ese deseo y ella que lo reconociera, y entonces empezar a ir al baño en el momento en que ella sintiera todo esto. Y además empezar a que tomara conciencia de esa contracción de esos músculos elevadores del ano y ese reflejo rectoanal inhibitorio. Además, empezamos a hacer electroestimulación de los músculos del periné, de los músculos elevadores del ano, para irle induciendo y mejorando la calidad de la contracción de todos estos músculos. También hicimos electromodulación en el tibial posterior de manera bilateral para el manejo de la vejiga hiperactiva. En estos pacientes hay que tener en cuenta que la educación es primordial. Es más, lo que al principio uno tiene que hablar, contarles, mostrarles las imágenes, decirle, mire, las cosas están aquí, la función normal es esta, nosotros estamos en esta situación, pero vamos a llegar, y la idea es llegar a lo más normal posible.
¿cierto? Entonces también le vamos a decir cómo es que tiene que hacer popó, como ya se le enseñó que ella tenía, ya sentía, ya, cuando yo siento esto que usted me está haciendo, porque se le hacía un llenado con la sonda Foley en la ampolla rectal de por ahí unos 60, 80 ml, entonces ella empezó a sentir y decíamos, listo, cuando tú sientas eso, es que estás sintiendo el deseo de popó, vamos al baño y vamos a sentarnos. Aquí en la sentada también hay que tener en cuenta, como lo mostró la diapositiva del doctor Richard, nosotros aquí tenemos que tener en cuenta que los piecitos deben de estar, o sea que la posición es básicamente en cuclillas. Y como son niños, hay algo muy importante aquí, y es el uso del reductor. Se le muestra a la mamá que si la niña o el niño se sientan en un sanitario grandote, los niños no van a relajar muy bien porque tienen miedo de que se les caiga la colita en el tanque, en la taza del sanitario. Entonces, bueno, todas estas cosas que son minucias, pero que son tan importantes para que la mamá y el niño vayan tomando conciencia de este protocolo y de este tratamiento. Como les digo, es un tratamiento de educación y una segunda cosa, a muy largo plazo. Y como se decía, decía la doctora Carrascal, tenemos inconveniente con este tipo de patologías porque se les termina el contrato aquí y entonces ya tienen que ir a otro lado y luego a otro lado. Entonces, yo previendo eso desde mi óptica, digo, bueno, yo prefiero enseñarle a la paciente y decirle, mire, mi señora, para la parte de electroestimulación, no necesariamente, y desafortunadamente, no sé, a mí me han tocado personitas es que son de muy bajos recursos, 1 y 2, que viven en la periferia. Esta niña, por ejemplo, vive en Buga, entonces le quedaba muy difícil venir a terapia hasta Cali. Entonces, ¿qué dije? Vamos a conseguir el equipo portátil de electroestimulación y yo le ponía a la mamá, le puse, mire, estos botoncitos los vamos a mover de esta y cual forma. Entonces, para hacerle la estimulación en el periné, vamos a poner los botoncitos en este y cual sitio. Y si es para el estímulo de los tibial posterior, que es aquí, le ponía, le tomaba la fotico y la mamá se llevaba esto. Bueno, como vimos, esta niña tiene 2 fechas, ¿cierto? Es que la niña hizo a la edad de 13 años, unas sesiones, mejoró un poco, pero en su plena adolescencia la chiquita esta se puso como incómoda y no querer hacer tanta cosa y como tan rígido y tanta cosita que hay que tener en cuenta. Entonces la niña suspende su tratamiento, no vuelve a hacer nada porque en ese momento se le acaba el tratamiento para poder venir acá y ya de regreso la mamá insistiendo, vuelve y llega a la edad de 16 años conmigo. Otra vez la niña con las mismas características, con enuresis, con estreñimiento, con incontinencia completa, incontinencia urinaria completa, bueno, todo otra vez. Volvimos otra vez a manejar los hábitos, que hiciera micción voluntaria cada 2 horas, el cateterismo posmiccional que lo hiciera cada 4 horas y tener en cuenta la posición para cuando iba a hacer la micción voluntaria bien relajada, apoyandito los pies que no le quedaran colgando, dado que esta chica es de estatura baja, y en la deposición ponerle el banquito más alto como para que pudiera adoptar la posición de cuclillas. La toma de conciencia aquí fue mucho más fácil porque ella ya tenía algo, ¿cierto? Entonces pudimos volver a trabajar esa musculatura, volvimos a reiniciar la electroestimulación. En la segunda parte del tratamiento fue que le mandé que comprara a ella previendo precisamente esto que me pasó, que se me fue, la dejé de ver 3 años, entonces dije, no, aquí sí ya electroestimulador, cómprelo y le voy a hacer para que usted siga haciendo sus cositas. En el 2017, antes de empezar la segunda protocolo, la segunda dosis de terapia que hicimos, ya le habían hecho la liberación de la médula anclada. Esto fue maravilloso porque la respuesta de sus músculos fue muchísimo mejor, ¿cierto? Hubo más control, mejoró la calidad de la contracción de esos músculos elevadores del ano.
Y empezamos obviamente que a trabajar no solamente los músculos elevadores del ano, sino todo el sistema lumbopélvico. Es muy importante que tengamos en cuenta que si tiene unos abdominales muy malos, acordemos que los abdominales son los sinergistas por excelencia, los elevadores del ano. Entonces, pues yo tengo que tener un abdominal transverso profundo y unos oblicuos en muy buen estado. Además de los músculos del obturador, del piriforme, glúteo medio, fascia lata, todos estos músculos que tienen tantos puntos gatillos, hacerles la liberación miofacial y luego fortalecerlos. En este momento la chica tiene 18 años, está haciéndose 4 cateterismos cognicionales, no usa pañales. Y casualmente el año pasado me escribió y me dice, sigo juiciosa con la terapia, tengo varios paquetes de pañales acumulados porque no los necesito. Estoy muy feliz porque ya empecé mi carrera universitaria. Y casualmente yo me acuerdo de algo muy importante que el doctor Quintero el mes pasado insistía mucho, calidad de vida. Nosotros tenemos que ayudar en estos pacientes a mejorar su calidad de vida. Y básicamente yo pienso que ese es como el aporte que nosotros hacemos, que les damos seguridad, que les estamos dando herramientas. Para que ellos, bueno, si tengo incontinencia, ¿cómo voy a manejar? ¿Qué fue lo que tomé? Si se me mojó mucho el pantalón, ¿qué fue lo que hice? O sea, que ellos mismos empiecen a hacer un análisis concienzudo de lo que está pasando. Yo, personalmente, esa es como la manera dentro de este protocolo que trato de tener como con unas pautas exactas, pero yo no me puedo regir y decir estrictamente así lo hago. ¿Por qué? Porque cada niño es un paciente y es un mundo diferente. Y lo primero que hay que hacer es, teniendo esa historia clínica, ¿qué tengo? ¿Para dónde voy? ¿Y con qué apoyo, red de apoyo tengo? Aquí es muy importante la mamá, el papá o todo su grupo o núcleo familiar. A mí me gusta muchísimo cuando vienen este tipo de pacienticos, por ejemplo, esta chica, o venía con la mamá, o venía con la hermanita, y todas ellas sabían que la niña tenía que hacer micción voluntaria cada 2 horas, le estaban recordando, la miraban tomando Coca-Cola y le decían, ay, María de los Ángeles, pilas, que tú no puedes tomar. O sea, es un refuerzo familiar el que nosotros estamos logrando con esto, y esto es muy positivo. Como pueden ver, esta chica, esta no es la foto de la niña, obviamente, está en óptimas condiciones, está haciendo su carrera universitaria y está feliz con un control vesical, no se pone pañales ni de día ni de noche, no hay enuresis, no hay estreñimiento. O sea, tenemos unas muy buenas respuestas. Este artículo, este caso, lo quise mostrar porque realmente la remisión de pacientes con vejiga e intestino neurogénico post una espina bífida no es muy grande. Y yo creo que nosotros como fisioterapeutas de piso pélvico, doctores, les podemos dar una manito. Y no solamente vamos a ser un coadyuvante de ustedes en este tipo de tratamientos. Hay pacientes que, por ejemplo, se habla que un gran porcentaje logran llegar a la continencia. Obviamente, va a haber otro grupo de pacientes que precisamente por el compromiso que tengan, no van a tener una tan buena respuesta y obviamente se van a tener que someter a cirugías y pues las complicaciones que trae todo esto. Pero estamos allí y aquí les dejo esta inquietud de que podemos ayudar. Y en un momento determinado podríamos pensar en que vamos a aumentar esa casuística y poder mostrar como una evidencia ya no tan de baja calidad, sino con una casuística muy alta, poder mostrar la respuesta a este tratamiento. Como estamos entonces, bueno, ya hemos terminado lo que son pacientes de vejiga neurogénica e intestino neurogénico en una posterior a una espina bífida o un mielomeningocele.
Con respecto a los dos síndromes que hablaron los doctores Richard y la doctora Carrascal, pues en esto no me voy a detener porque tengo otro artículo, otro caso clínico que quiero compartirlo con ustedes, porque ni es paciente del síndrome de Hitman, ni es paciente del síndrome de Ochoa, y a mí me llamó poderosamente la atención porque créanme, yo decía, ¿y esto qué es? ¿Ya? Ahora bien, con respecto a estos dos síndromes, sí, nosotros vamos a trabajar dentro de nuestro tratamiento una historia clínica muy minuciosa, y con base en esa historia clínica, pues haremos los cambios conductuales de los que le venía hablando, y no me voy a retener aquí a decir otra vez, a mirar cómo es la reeducación y la relajación de estos músculos. Aquí hay algo que quisiera tenerles en cuenta, de contarles a manera de qué ha sido mi experiencia en estos chicos que no relajan bien o que tienen disinergia de trusor esfínter, y que en muchos niños encuentro un comando invertido. ¿Qué significa el comando invertido? Es que cuando estamos haciendo la valoración de esta musculatura, yo le pido al paciente que haga una contracción imaginando que no va a dejar salir un gasecito, y resulta que en ese momento pujan. Y cuando les digo suelte, ellos relajan. La experiencia a título personal, lo quiero comentar porque sé que tengo colegas aquí, es que a título personal, yo cuando encuentro un comando invertido, yo no refuerzo la acción pidiéndole que contraiga, ¿ya? Porque si yo le vuelvo a pedir, él vuelve y hace lo mismo. Yo sencillamente uso el biofeedback más barato que puedo conseguir, y eso se llama un copito. Usted le dice a la criatura, que ya no es tan chiquito, le dice, mira, voy a poner este algodoncito en tu rabito para poder que tú identifiques. Y ya cuando el niño ha permitido, eso lo voy a hacer por ahí en la tercera o cuarta sesión, cuando hemos ganado confianza y el niño ya sabe y viene contándome que está haciendo sus deposiciones más de característica como la salchicha, de que me cuenta que ya no se está orinando en la cama o que ya no se moja en la ropita, allí yo empiezo a trabajar y les doy el tip que a mí me ha funcionado perfecto. Yo coloco el copito en el ano y no digo nada, solo giro para un lado, giro, ahí genero la contracción, ya sean de fibras fásicas o de fibras tónicas, y suelto. Y él entonces está haciendo una contracción refleja por el estímulo, y esto me refuerza esa contracción, y entonces va a reflejarme esa contracción, y de ahí de esa manera vamos a poner un comando en sus condiciones exactas. Perdón un segundito, es que tengo aquí una interrupción. Ok, bueno, perdón, es que había alguien por aquí hablando y no me dejaban concentrar. Muchas gracias, disculpen. Bueno, entonces, con base en esto, este es como el tips importante que quiero dar, dada mi experiencia. Lo otro, todas nuestras colegas que están aquí sabemos cómo manejar estos, gracias a Dios, este síndrome de Hitman y el síndrome de Ochoa. Pero como estamos en un momento académico, básicamente, pues les quiero contar este segundo caso clínico. Es un niño de 8 años que la madre viene diciendo que desde hace 4 años diariamente presenta incontinencia urinaria, micción intermitente. Las deposiciones son diarias con características de las heces tipo 3, según Bristol, y que queda con un dolor después de la deposición y presenta encopresis fuerte. Al examen físico encontramos que el niño tiene una sensibilidad conservada, al igual en la ampolla rectal, en el canal anal. Él siente el deseo de orinar,
No hay un prolapso rectal, percibe la necesidad de ir al baño, presenta el comando invertido al cual les contaba cómo trabajo esto, y al pedir la contracción de los elevadores del ano, pues obviamente, puja. Hay 3 cosas que me llamaron poderosamente la atención y por eso las resalto, y es que presenta una retracción del músculo diafragma, el músculo inspirador 100%. No puede realizar una respiración diafragmática y los puntos gatillo. Este es un niño de 8 años, donde tiene unos puntos gatillo en glúteo medio, piriforme, obturador, pero fuertes. Las imágenes, tiene una ultrasonografía de vías urinarias de febrero del 2016, donde dice que tiene un riñón normal derecho y en el izquierdo tiene una pielocalctasia. Su urodinamia no demuestra, su exploración físico-neurológica es normal, dice que hay una micción compensada y coordinada, tiene una vejiga hiperactiva, tiene una incontinencia urinaria de urgencia y dice que no hay datos urodinámicos que afecten la contractilidad del detrusor, pero sin embargo los datos urodinámicos dan una obstrucción en el tracto urinario inferior. La resonancia magnética, no hay ninguna alteración, del cual en la primera charla hablábamos que en todo este tipo de pacientes era muy importante hacer la urodinamia y también descartar con esta resonancia magnética, como decía el doctor Quintero, una médula anclada o una espina bífida, una espina bífida oculta. No hay alteraciones y su columna lumbosacra completamente normal. Bueno, tenemos unos paraclínicos de potasio, cloruro en sangre, ferritina, que aparentemente están dentro de los límites normales. Y resulta que, oh sorpresa, me encuentro con este artículo que estaba publicado más o menos en el 2015. Y entonces, encuentro este artículo que dice ejercicios de respiración diafragmática para el reentrenamiento del piso pélvico en niños con disfunciones de vaciado. Oh, sorpresa. Y digo yo, ¿qué es esto? Entonces hablan que las características dicen que eran, en 1973, hay un trastorno del comportamiento por factores psicológicos. Van Gogh dice que no, que esto es un retraso en la maduración del sistema nervioso central. Ahora se considera como un comportamiento aprendido como resultado de la incapacidad de relajar los músculos del piso pélvico. Según la Sociedad Internacional de Continencia de los Niños, se considera es una micción disfuncional, que es una entidad urodinámica caracterizada por una tasa de flujo urinario intermitente y o fluctuante debido a contracciones involuntarias del músculo estriado del esfínter de la uretra durante la evacuación en individuos neurológicamente normales. Los síntomas incluyen dificultad de evacuación como la vacilación, tensión, intermitencia, chorro débil y sensación de que la vejiga no está completamente vaciada. Entonces, imagínense cómo yo encuentro una retracción súper grande en este diafragma y adivinen cuál fue el tratamiento, aparte de mejorarle su contracción, su comando invertido, aparte de mejorarle su parte comportamental, posición, mandarlo con la nutricionista, tener en cuenta la contracción de los elevadores del ano. En este chico, lo que tuve que trabajar y la respuesta fue absolutamente grande, fue trabajar una liberación miofacial del diafragma y hacer ejercicios respiratorios diafragmáticos en diferentes posiciones, fuera de medio lado, del lado derecho, del lado izquierdo, sentadito, enseñarle cómo podía poner sus manitos para que él aprendiera a que la respiración no es solamente apical, sino que yo puedo tomar aire inflando mi barriguita y de esa manera
trabajar ese diafragma y que empiece ese diafragma a descender y esa pared abdominal a relajarse y poderse distender. Este para mí ha sido un descubrimiento, me encantó haber encontrado esto, o sea, se me puso todo juntico, o sea, llegó el pacientico y me llegó el artículo que fue maravilloso. Este niño terminó orinando tranquilamente cada 2 horas, no se volvió a mojar, la mamá estaba feliz porque cuando llegó la señora ya llevaba pues 4 años funcionando con esto. Y pues fue algo maravilloso, el niño estuvo feliz porque el niño ya era todo retraído, él no quería ir al colegio porque todo el mundo se burlaba de él porque todo el tiempo su pantalón estaba mojado y siempre olía a popó. Entonces, para él, vuelvo y llego a lo mismo, la calidad de vida y su estilo de vida mejoró considerablemente. Bueno, este ha sido mi aporte para esta mañana académica. Espero que también lo tengamos en cuenta, porque miren, no es un Hitman, no es el Ochoa, pero ahí está. Y es más frecuente de lo que ustedes se imaginan. Muchas gracias a todos y pues aquí estoy atenta de pronto a las preguntas o sugerencias que me quieran hacer. Muchas gracias. Doctora Vivas, muchísimas gracias de parte del equipo de Coloplast Colombia. De verdad que un aporte muy importante desde la parte de fisioterapia. Muchísimas gracias también a la doctora Carrascal y al doctor Vaquero por su intervención el día de hoy y a todos pues por su presencia. Quisiera saber si hay alguna pregunta que podamos en este momento poder exponer. Entonces quedamos pendientes, por favor. Aquí tenemos una pregunta. Doctora Ángela, en su experiencia, ¿desde qué edad estarían indicadas las terapias de reentrenamiento biofeedback? ¿En qué patología? Ya, cualquiera, dice el doctor Vaquero. Aquí tenemos que tener en cuenta algo. Nosotros tenemos que tener algo en el niño. Creo que después uno puede empezar a trabajar con niños pequeños, pero ahí no está trabajando tanto con el niño, sino con el papá y la mamá y toda la red de apoyo que el niño tenga, ¿cierto? Porque allí vamos a trabajar la parte comportamental, que es muy importante. Entonces, yo puedo trabajar con un niño entre 2, 3 años, pero ya ese trabajo mano a mano, ese trabajo de que el niño tome conciencia de que tiene que orinar cada 2 horas o que se tiene que sentar de X o Y manera, yo pienso que tenemos que esperar más o menos que haya una maduración hasta donde se le puede decir maduración a todo su sistema geniturinario. Y eso puedo llegar a lograrlo entre 6, 7 años. Desafortunadamente, pues no puedo hacer antes nada y no puedo decir que el niño tiene enuresis y si no ha terminado, pese a que ya tiene una patología, no ha terminado de hacer una maduración, como me decía el doctor Osorio en alguna oportunidad, me dice, Ángela, es que de la vejiga no se ha dicho todo. Entonces, hay que esperar a que haya una maduración. ¿Con qué cuento para yo poder decir, listo, de aquí en adelante tengo esto, esta es la patología, estas son las sintomatologías que el niño presenta y con base en esto vamos a hacer el trabajo? Entonces, yo pienso que en este caso, para responderle bien al doctor, es esperar un poquito la maduración de su sistema geniturinario, 6, 7 años, algo así. Obviamente que antes podemos ayudar. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cree usted en la posibilidad de realizar estas terapias de reentrenamiento vía virtual?
Ahora con la pandemia, ¿cuál sería su recomendación y concepto con respecto a este tema? Bueno, nosotros no podemos tapar el sol con la mano. Estamos en un momento de pandemia y necesitamos ayudas, obviamente, ¿sí? Entonces, sí podemos hacer algo, pero desafortunadamente en este caso yo puedo hacer una historia clínica muy concienzuda por virtual, ¿cierto? La parte de entrenamiento de la parte comportamental, obvio que la puedo hacer, ¿sí? Yo le puedo explicar y la educación la podemos hacer toda la educación, pero ya evaluar cómo el niño está haciendo una contracción de unos elevadores y yo cerciorarme, porque es que no es llegar a decirle, vea, póngase ese equipo y ya. No, yo tengo que estar al lado, yo tengo que mirar. Si el niño tiene una electroestimulación, yo tengo que mirar que ese niño y mostrarle al papá y a la mamá, mira, esa contracción que se está haciendo aquí, que no involucre glúteos, que no involucre las piernas, que haga que... Es complicado. Yo cómo lo he propuesto, es hacer un trabajo mixto, ¿ya? Donde puedo hacer una historia, donde puedo hacer una educación completa y donde yo logre hacer unas 2 o 3 sesiones donde yo pueda hacer que el papá, la mamá y el niño ya grandecito tomen conciencia y tomen ya conciencia de esos músculos, de esa contracción y cómo es que están esos musculitos. Dígame yo cómo le hago un masaje y una liberación miofacial virtualmente. Esa parte es imposible. Pero sí le puedo en 1 o 2 sesiones enseñarle a los papitos a que cómo lo hago y que ellos sean mis manos en su casa. Entonces yo diría, aquí toca virtual. Toca mixto, mucha parte virtual, pero si quiere unas 2 o 3 sesiones donde yo le enseñe a este paciente, mira, y a sus papitos, cómo hacerlo. Yo perfecto, no creo, doctora. Muchísimas gracias. Dicen, hay muchos sitios en Colombia que no tienen la dicha de contar con profesionales como usted, expertas en el tema de terapia de piso pélvico. ¿Cómo podríamos generalizar estas prácticas en otras ciudades del país? Desde su asociación de expertas de piso pélvico, ¿han planeado alguna estrategia? Bueno, muchas gracias por lo de expertas. Pues yo creo que la experticia la hemos ganado a lo largo del acompañamiento que yo he tenido desde el servicio de urología y pues el estudio y todo esto, pero en este momento nosotros tenemos una sociedad colombiana de fisioterapeutas de piso pélvico y estamos tratando y estamos haciendo constantes cursos de actualización. Y estamos en esto, en mostrar casos clínicos, en decir, miren, yo tuve esta experiencia, háganlo así, ¿cómo les parece? Yo hice esto. Entonces, sí, estamos haciendo un proceso de retroalimentación con nuestras colegas. Precisamente creo que tiene como 1 año apenas la Sociedad Colombiana de Fisioterapia de Piso Pélvico. Muy buen dato, doctora. Dice la doctora Marta, ¿cuál es el mínimo de sesiones para realizar en reentrenamiento? Casi siempre formulo 10, pero usted como experta, ¿cuál sería el número de sesiones como mínimo que debo indicar? Buenísima pregunta. Muchas gracias. Mira, ¿qué es lo que pasa? Esto tiene que ver mucho con la patología del niño. Si a ti te llega el niñito que está haciendo infecciones urinarias porque es que no se sienta bien en el sanitario, no tiene un reductor, tiene un hábito intestinal estreñido, esto es más funcional. Yo tengo aquí, yo trabajo también en el Centro Médico Imbanaco y me hacen mucha interconsulta de pacienticos que los nefrólogos se han tenido que hospitalizar por infecciones urinarias a repetición y tienen infeccioncitas complicadas. Este tipo de pacienticos que no tienen una patología de base
y que solo es esto funcional por malos hábitos, 5 sesiones es más que suficiente, ¿ya? A mí me llegan o el paciente de 20 sesiones, o el paciente de 10 sesiones, o el paciente con órdenes de 20 sesiones. Un estreñimiento funcional, por ejemplo, con 5 sesiones sale, no hay necesidad de más. Pero si el niño tiene ya una patología, ya tiene el síndrome de Ochoa, y esto está más comprometido, obviamente que 10 van a ser corticas. Entonces, sí, depende del diagnóstico. Por ejemplo, una niña de disrafismo, pues esta chiquita vamos a hacer, yo he tenido, la primera paciente que tuve, la tuve 3 años, viéndola cada mes. ¿Ya? Y en esa la experiencia fue muy linda porque la urodinamia en la segunda vez, la compliance mejoró, estaba en severa y bajó a moderada. Entonces, depende de la patología que vamos a manejar. Perfecto, doctora. Otra pregunta. ¿Cuándo es necesario o en qué patologías se considera necesario el uso de neuroestimulador a los padres de pacientes con esta patología? Bueno, aquí hay 2 cosas. Una cosa es la neuroestimulación y es la estimulación eléctrica para mejorar la calidad de la contracción. Y la neuromodulación es para evaluar, para ayudar a mejorar la vejiga hiperactiva. Entonces, cuando tú haces, yo tuve una chiquita, por ejemplo, que llegó con una vejiga hiperactiva. Y entonces, listo, di una entrada que teníamos que hacerle neuromodulación de tibial posterior. La niña venía de pasto, pero de pasto por allá, no de pasto exactamente, sino de una ciudad pequeñita, bien retirada. Resulta que la niña, primero le dice la historia clínica, y la niña tenía una vejiga hiperactiva porque le encantaba echarle limón a todo y fuera de eso no hacía sino tomar café. Porque como era bien frío el área, entonces la niñita tomaba café venteado. Le cambiamos la dieta, le pusimos a cambiarle todo su comportamiento y la niñita no necesitó la estimulación del tibial posterior. Esta estimulación del tibial posterior, la neuromodulación del tibial posterior, depende de si de verdad la niña sí tiene la vejiga hiperactiva, si es que dio una urodinamia con contracciones no inhibidas, si hay un diagnóstico exacto, ¿cierto? Entonces allí hacemos un tibial posterior y esa estimulación de tibial posterior la puedo hacer en cualquier momento. Niños, como les digo, acordémonos que ya estamos trabajando con niños que tienen una maduración de su sistema geniturinario. Entonces son 5, 6, 7 añitos. Perfecto, doctora, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. En su experiencia, ¿cuáles son los casos que con mayor regularidad ve en su práctica clínica con indicación de terapias de reentrenamiento vésico-esfinteriano? ¿Cómo motivar a pacientes y padres a continuar este tratamiento en casa? Bueno, dentro de las patologías más frecuentes en niños está el estreñimiento, el estreñimiento funcional es el pan nuestro de cada día. Las infecciones urinarias por mala posición. Las niñas entre 5, ya cuando están en ese proceso de cambio, que ya no están en pañal y la mamá las quiere montar rapidito a que ya vayan al sanitario y no precisamente a la vasenilla, que sería la posición ideal para hacer el pipí o el popó, no, las suben en el sanitario. Y un sanitario grande con los pies colgando y en una postura completamente inadecuada. Entonces allí, esas son como las patologías más frecuentes. Una siguiente patología frecuente es el reflujo vesicureteral por valvas posteriores. Esa disinergia de trusor esfínter es frecuente en el caso de nosotros. Lo el caso que les hablé primero de la paciente con disrafismo, pues son pocas, como les decía, la remisión es muy poca. Yo he tenido 4 pacientes mal contados de esta patología. ¿Cómo motivar? Con educación.
es tan importante decirle al papá, bueno, estamos aquí y ¿qué queremos? Porque el papá quiere llegar a decirme, mira, yo quiero que mi niño no tenga más este problema. Entonces yo le digo, yo puedo ayudar, pero mi colaboración representa un 5%, el 95% lo hacen ustedes. Entonces, depende de eso, yo doy todo lo que yo pueda. Y lo que yo no sé, siempre les digo, mire, yo tengo detrás de mí un grupo gigantesco de urólogos que me apoyan y lo que yo no sé, y están los nefrólogos de la institución donde trabajo en Imbanaco, están los urólogos del hospital universitario. Entonces yo les digo, mire, lo que yo no sepa, créanme que no voy a dudar de irlo a preguntar, pero es muy importante que ustedes colaboren. Entonces, educación, y con eso motivo para que estamos en este punto y vamos, el norte, ¿cuál es? ¿Cuáles son como el gol, la meta? Y si mi meta es esta, vamos a hacer, y además, esto no es un protocolo que diga estricto, no, yo tengo que ir paso a paso. ¿Qué encuentro? Dijimos que vamos a cambiar la alimentación, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y este pacientico ya mejoró esto, listo. Entonces, seguimos otro pasito más, ¿ya? Entonces, es ir paso a paso. ¿La meta cuál es? La educación y el acompañamiento. Creo que allí hay adherencia de tratamiento. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Creo que ya no tenemos más preguntas. A todos. No sé. Ya no tenemos más preguntas, doctora Carrascal, doctor Vaquero, y a todos los asistentes, muchísimas gracias por el tiempo. Los dejo con mi compañera María Isabel para el cierre. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Richard, que vemos pues ahí en pantalla, invitarlos pues también, como él nos mencionaba, al próximo congreso de nefrología pediátrica, y pues a través de Coloplast también seguiremos en el segundo semestre realizando actividades con ACONEPE, que estaremos pues también informando posteriormente. De parte de Coloplast, agradecerle a todos los panelistas por esos temas tan interesantes también colocados. Y pues nada, seguir a disposición de todos los nefrólogos y profesionales por parte de Coloplast, según las necesidades que tengan con cateterismo intermitente, que ya saben que somos pues el número 1 a nivel mundial. Gracias. Invitación. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Listo, Muchas mi gracias a todos por doctor la Vaquero. asistencia. Muchas gracias, María Isabel, Mónica, Carlos, a ustedes del equipo Coloplast de Colombia. Muchas gracias por apoyar este evento. Me parece que es necesario continuar haciendo este tipo de eventos y sensibilizar a la gente de que esto existe, de que hay posibilidades de tratamiento, que existe un grupo multidisciplinario que aborda de manera integral estos pacientes y sus familias, porque realmente a veces creemos que solo es el paciente. Esto es una repercusión familiar importante y el riesgo aquí es la enfermedad renal crónica. Entonces, de verdad que es un mensaje súper importante y agradecerle también a la doctora Marta y a la doctora Ángela por sus excelentes conferencias. Y bueno, esperemos que haya otra oportunidad para continuar hablando de explorando el mundo de la vejiga neurogénica pediátrica. Gracias. Muchas gracias a todos. Fin de semana para todos. Gracias. Lo mismo para ustedes. Adiós. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias. Hasta pronto.